Bueno, gente, vamos a ir comenzando. Vamos a ir comenzando. Bueno, entra más gente. Esperen un ratito. Pongo a grabar la reunión. Muy bien. Vamos arrancando. La clase de hoy va a ser la clase de empalme de vigas, es decir, vamos a ver aquellas situaciones en las cuales tenemos que unir dos piezas que están a flexión. Yo a ustedes les puse ahí en el aula virtual el ejemplo de Sirsoc, porque no me dio el tiempo. Yo estoy con un problema personal y no me dio el tiempo ni de darles la clase de columnas que les preparé, el contenido asincrónico. Me pueden hacer todas las consultas que ustedes quieran, con respecto a eso. Preparé 3 videos ahí para que explicándoles el práctico, así que bueno, pueden verlo y consultar dentro de las próximas 2 semanas, es decir, 15 días, como es la metodología de la cátedra. Eso se debería haber dado la semana pasada, la semana anterior, y no la pude dar por un problema personal. Pero bueno, ya está cumplido. Ya está cumplido la parte esa del cronograma. Y bueno, hoy tenemos esto de acá. Yo les quería preparar un ejercicio que es un poco más completo. Es el mismo ejercicio, solamente que está resuelto, digamos, por la cátedra, acerca de este mismo ejercicio que ustedes van a ver hoy, el que tienen ahí. Así que en breve les estaré poniendo en el aula virtual un ejercicio de empalmes completo. Otro aviso: ahora cuando termine esta clase, el ingeniero Galíndez, acá en este mismo Meet, les va a dar un poco de teoría y no sé si algo de práctica del tema de hierros redondos. Así que permanezcan por acá para la clase que sigue a las 18 horas, 17:30. Bien, voy a poner para compartir la pantalla. Y acá estamos, Bueno, esto es el práctico que vamos a ver hoy, es este que ustedes tienen acá. El ejemplo número 5 de Sirsoc, que dice dimensionar las cures juntas, uniones abulonadas del empalme, formado por un perfil IPE 500, sometido a flexión y corte. El empalme se plantea con cubrejuntas de ala y alma, y la luz de la vía es 16 metros, y el empalme se encuentra obviamente a 4 metros del apoyo. El acero es de perfil laminado y la chapa de las cubrejuntas es acero F24, y los bulones son tipo ISO 8.8.
Y las acciones de la viga sobre la viga son las acciones de peso propio 2 kN y las acciones por sobrecargas de 5 kN. En el ejercicio que yo les voy a poner, el ejercicio no empieza así, sino que se verifica el perfil IPE 500, el perfil IPE es un perfil igual al perfil normal WT, solamente que tiene las dos alas anchas, planas, no tienen el taluzado que suelen tener los perfiles WT. Si ustedes van a las tablas lo van a encontrar, ¿sí? Y tienen características muy parecidas. Si nosotros tuviéramos que verificar esta viga de 16 metros, acá se ve muy poco, pero ustedes lo tienen ahí en el apunte que ustedes están manejando. Es una viga simplemente apoyada con 12 metros, que es la longitud de laminación, es decir, salvo algunos angulares que vienen de 6 metros, la mayoría de los perfiles laminados vienen en longitudes de 12 metros. Es decir, que si por ejemplo nosotros tenemos una viga de 16 metros, obviamente vamos a tener que hacer un empalme a los 4 metros de longitud. La verificación que hay que hacerle a este perfil para esta viga de 16 metros es calcular su momento máximo, calcular su corte máximo, con las combinaciones estas que se ven aquí. Ustedes vieron que en el capítulo A del reglamento están todas las combinaciones de acciones y en base a eso se obtiene lo que es la carga última, la carga que producirá, según el reglamento, la rotura de la viga. Digamos que se condice con los estados límites últimos que vamos a verificar. Entonces, para una viga de flexión tenemos 4 estados que verificar. Uno es la plastificación. Ustedes vieron en la clase pasada con el ingeniero Brade el tema de la resolución de una viga que no alcanzaba a cubrir el diagrama de momentos, por lo tanto se la reforzaba. Otro estado límite último que se tiene en la flexión es el pandeo lateral torsional, que les comento, así como está esta viga, arriostrada así, no verifica al pandeo lateral torsional, es decir, habría que ponerle arriostramientos transversales. Fíjense cómo estoy haciendo yo el movimiento con el puntero, como si fuera algo para que la viga lateralmente no se desplace, como si fueran tensores o puntales, para que no se desplace en los quintos de la luz. El otro estado límite que habría que verificar es son los pandeos locales, que se verifican solo si se tiene una sección que no es compacta. Es decir, se debería verificar primero la compacidad de la viga, y el corte. El esfuerzo de corte es el cuarto estado límite que uno tiene que verificar para decir que una viga es estable. Ahora, cuando se trabaja con un empalme, nosotros tenemos que identificar obviamente los esfuerzos que actúan en esa sección, y eso es lo que está dibujado
Acá, a pesar de que no se ve, ahí un poquito se ve, este BX y MX, o MUE o BUE, también se le suele llamar, es decir, el momento último en la sección E de empalme y el corte último en la sección E de empalme, son esfuerzos que hay que calcular. ¿Con qué lo calculamos? Perdón, para verificar, para terminar de verificar una viga, esos eran los estados límites últimos que teníamos, y además hay que verificar las condiciones de servicio. Para esto tenemos que utilizar el capítulo L del reglamento y el apéndice L. El capítulo L del reglamento prácticamente no dice nada, dice que tenemos que ir al apéndice, y en el apéndice están las combinaciones de carga para obtener, en vez de tener esta carga QU que estamos teniendo acá, que es la que produce la falla, una carga QS de servicio, que es con la cual se van a calcular las deformaciones. También en el apéndice del capítulo L, ustedes van a encontrar una tabla que les da una flecha máxima a respetar, que por lo general siempre es un submúltiplo de la longitud de la viga, o si fuera una viga de varios tramos, por ejemplo una viga continua de 2 tramos, de una de las luces. La luz más larga por lo general se toma. Ese es uno de los controles de deformación que hay que hacer, que se hacen con una carga de servicio. Y el otro control que se hace con respecto a las deformaciones son las deformaciones de tipo instantáneo que producen estas cargas L que están acá. Esta carga de 5 kN por metro se calcula con las fórmulas clásicas de resistencia de materiales, las flechas, pero con una combinación de todas las cargas, que nos da por resultado una carga QS, y otra flecha que se calcula es solamente con las sobrecargas L. Y tiene en esa tabla del capítulo L, el apéndice del capítulo L, tiene diferenciado las flechas límite para uno y otro caso. Bueno, acá está la forma de obtener, esto es bastante ya sabido, la forma de obtener Q, es decir, vamos al capítulo A de la norma, y ahí están las 6 combinaciones, que en este caso, bueno, se reducen a 2 porque las otras no son significativas, y obviamente la carga última que vamos a tener es esta de 10,4 kN. En esta carga nosotros vamos a calcular el corte máximo, el momento en el empalme y el corte en el empalme, con fórmulas muy sencillas: Q por L al cuadrado sobre 8, Q por L sobre 2, es bastante sencillo. Acá están los datos de la sección, del IPE, y vamos a ver un poquito qué más tenemos. Bueno, acá están en la tabla. Fíjense lo que yo les decía anteriormente, que ustedes tienen como un perfil doble T. El IPE es un perfil como si fuera el doble T, pero tiene las alas planas, no tiene el talud inclinado que suele tener el perfil normal doble T. Bien, aquí podemos obtener las características geométricas y mecánicas de ese perfil. Bien. Otra de las cositas que tenemos que tener en cuenta, aquí en esta tabla figura solamente los gramiles correspondientes a las alas, y en las tablas que yo les pasé en el primer
en el primer práctico estaba por ahí escaneado del acero en la construcción, están también los gramiles para el alma, es decir, hay, así como en tracción nosotros teníamos diámetros máximos del agujero y distancias mínimas a respetar para poder practicar la unión, en las alas también las hay en el alma. Y cumplen siempre la misma función, es decir, que nosotros podamos practicar la unión. Esto que les estoy marcando acá es de importancia tener estos datos de entrada, porque estamos por hacer un empalme abulonado, es decir, que nosotros vamos a, para dos piezas que están cortadas, digamos, dos miembros de esa viga que está cortado, vamos a ponerle una planchuela o una chapa arriba y un par de planchuelas o chapas a los costados también del alma, aquí, de manera de poder transmitir los esfuerzos que lleva cada una de las partes componentes de la sección. Esta es la tablita que les decía. Acá están los gramiles para el alma. Cuando tenemos un perfil 500, si usamos un diámetro de agujeros de 25 milímetros, la distancia esta E, que ustedes están viendo acá, esta distancia E, tiene que ser de 340 milímetros y 330 en el caso que usemos 28 milímetros como diámetro del agujero. Bueno, todo esto lo tienen, así que vamos adelante. Bien, acá estamos en el capítulo J, que tiene que ver un poco cómo vamos a calcular esto. Y esto es conceptual y quiero que traten de anotarlo por ahí si están con papel y lápiz. Hay dos cuestiones que son importantes en este práctico. Uno, fíjense acá, dice, los cubrecuntas de empalme se dispondrán de manera que las fuerzas que transmitan tengan una distribución similar a la de las fuerzas internas de las secciones que empalman. ¿Qué quiere decir esta frasecita que está escondidita acá en el capítulo 7? Quiere decir que nosotros, cada parte constitutiva de la sección tiene que tener un reemplazo y tiene que ser reemplazada por alguna pieza, ya que, digamos, en el ala superior hay tensiones de compresión por flexión, en el ala inferior hay tensiones de tracción por flexión, en el alma hay tensiones de tracción y de compresión y esfuerzos de corte, y nosotros vamos a disponer de piezas auxiliares para poder transmitir esos esfuerzos que van por cada una de esas partes. Lo cual es lógico, porque si nosotros pensamos lo siguiente, nosotros, el acero es un material que es dúctil. Un material que es dúctil significa que puede reordenar tensiones, solamente que, bueno, tiene sus problemas. Esto lo habíamos visto en el práctico 1, perdón, en el práctico 2, en el práctico que vimos conmigo, que era la unión de los angulares a la chapa, que el ala que no estaba unida tenía que transmitir al ala unida las tensiones para poder transmitirlas a la chapa. Es decir, no se va a producir una rotura, pero se va a producir una disminución de la capacidad portante que tiene esa pieza. Entonces la norma nos dice que cada cubrejunta, cada forma, cada parte constitutiva de la sección tiene que tener su propio cubrejunta, digamos. Y otra de las cosas importantes que dice este parrafito que está acá, en J7, es que en cualquier empalme que hagamos, nosotros tenemos que calcular al menos con el 50% de las resistencias requeridas a flexión y a corte de la barra que se empalma. ¿Qué quiere decir eso?
que nosotros vamos a suponer que tuviéramos, en vez de tener una vía de 16 metros, tuviéramos una vía de 12 metros medio. Es decir, nos falta solo 50 centímetros y hay que empalmar. Obviamente, si ustedes observan el diagrama de momento flector, en ese punto en donde estemos empalmando, vamos a tener un momento flector muy pequeño. Lo mismo ocurriría si el empalme tuviera que hacerse cercano al centro de la vía. Tendríamos un esfuerzo de corte prácticamente nulo para calcular. Entonces la norma, para que no salgan cosas extremadamente pequeñas, nos dice que nuestro esfuerzo de cálculo tiene que ser el actuante en la sección, pero no menos de la mitad del momento máximo y del corte máximo que nosotros tenemos. Y eso es algo que vamos a tener que controlar ahora. Si tienen alguna consulta con respecto a esto, me pueden decir ya, si no, seguimos adelante. Miren que esto que acabamos de decir acá es la base de entender todo el práctico, y sobre todo esto que cada parte hay que cubrirla por separado. Esperen que creo que por acá lo tenía anotado, la frasecita exacta. No lo tengo, bueno, pero es así, es exactamente así. Acá está. Miren, en el CIRSO de los años 80 decía, los elementos constitutivos de una sección se empalmarán y cubrirán por separado. Las cubrijuntas y medios de unión de los empalmes se calcularán según las tensiones que le correspondan, básicamente. Muy bien. Seguimos adelante. Aquí están los datos del perfil, con un grafiquito del perfil. Y acá está lo que les decíamos, lo que hablábamos recién. El segundo párrafo dice que el cubrejunta del ALMA se dimensionará para el corte total y para el momento MW y el cubrejunta del ala, el momento MF. Es decir, cuando nosotros encontramos el subíndice W, estamos hablando del ALMA del perfil, y cuando estamos hablando del ala, encontramos el subíndice F. Y eso es lo que está calculando aquí. A mi entender, este cálculo está mal hecho. ¿Por qué? Porque si ustedes observan esto que está acá, este gráfico que está acá, en este caso en particular, nosotros consideramos que el ALMA comienza, miren aquí, a donde termina esta curva de empalme. Aquí comienza el ALMA hacia abajo. Es decir, que esta partecita que está acá es parte del ala. Fíjense que este cálculo que está acá solamente tiene en cuenta el rectángulo del ala, y también sería incorrecto sería peor, digamos, si estamos trabajando con un perfil normal doble T, que tiene ese tal usado, y nosotros estaríamos muy tentados de usar rectángulos para calcular la inercia del ala. Fíjense una cosita, fíjense en esta relación que está acá, que el momento que va a absorber el ala va a ser una relación, digamos, que afecta en relación directa, proporcional a lo que es la inercia del ala con respecto a la inercia total de la sección, afectado por el momento requerido en esa sección. Lo cual es lógico. La principal
el principal parámetro geométrico, mecánico que tenemos para resistir la flexión, para resistir los momentos flectores, son las inercias. A partir de ahí surgen todos los conceptos de módulo resistente elástico o módulo resistente plástico, pero la inercia es, el momento de inercia, es lo que resiste a la deformación y al esfuerzo en un sentido. Volviendo a este tema acá, si nosotros hiciéramos lo siguiente, presten atención una cosita, si nosotros hiciéramos lo siguiente, calculáramos la inercia del alma, esta partecita que está acá, es un rectángulo del cual nosotros tenemos total exactitud, es decir, HW, que es esta distancia que está acá, que yo les estoy marcando, por TW. Esa sección rectangular, con respecto a X, tiene una inercia que es TW por HW al cubo sobre 12. Si luego, por diferencia, podríamos obtener lo que es la inercia de las alas. Lo que es la inercia de las alas. Fíjense exactamente al revés de cómo lo hace acá. Acá asocia las alas a rectángulos, que no son rectángulos, por lo que les acabo de decir, y luego obtiene la inercia del alma por diferencia con respecto a la inercia total. Es decir, lo correcto sería calcular la inercia del alma y luego obtener la inercia de las alas por diferencia. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es calcular de el momento total que tenemos, que es 249,6, qué porción está, digamos, siendo resistido por el alma, que es una parte pequeña. Si nosotros pensamos en un diagrama doble triangular, pensemos en cálculo elástico, digamos, ustedes pueden observar que en el alma tenemos las menores tensiones. Por lo tanto, el valor de momento que va a tomar el alma va a ser menor al momento que van a tomar las alas. Es un poco también el concepto del diseño de cualquier perfil doble T. Son dos masas que resisten a la flexión por esfuerzos normales y una cosa en el medio que las vincula para poder resistir el esfuerzo de corte y para que todo funcione como un sólido. Está calculado acá entonces el momento que transmiten las alas y el momento que transmite el alma. Nosotros, como una hipótesis, trabajamos con el corte concentrado totalmente en el alma. Es decir, que el corte no lo deberemos distribuir de esta manera. Vamos adelante. Esto que está acá. Bien. Vamos a empezar con la parte del dimensionamiento del punta de las alas. Acá hay también otra cuestión que vamos a ir charlando un poquito. Fíjense, esto es lo que nosotros llamamos platabanda. Cuando a ustedes les digan un empalme con platabanda y cubrejuntas, significa que tiene una pieza acá arriba de las alas, eso se llama platabanda, y cuando tiene cubrejuntas son dos piezas auxiliares a los costados del alma. Bien, cuando nosotros trabajamos, si bien no es obligatorio, pero cuando nosotros trabajamos con platabandas abulonadas, es decir, que se unen por bulones, por lo general, el ancho de la platabanda suele ser igual a el ancho del ala del perfil. Es por una razón de estética, por una razón de simetría.
casi siempre se coloca el ancho de la platabanda igual al ancho de las alas. En este caso, no sé si para marcar de que se puede hacer de otra manera, lo hicieron más angosto. Este sería el caso de que tuviéramos que hacer con soldaduras. En vez de unirlo con bulones, deberíamos trabajar con soldaduras y entonces debemos dejar un espacio para efectuar cordones a los costados de la platabanda. En este caso, bueno, hace con una platabanda de menor ancho. ¿Y qué es lo que se hace? Como les decía recién, son dos masas, una que está a tracción y otra que está a compresión, que están separados por una cierta distancia que nos da la inercia, y esa distancia genera una cupla de resistencia y que resiste al momento flector o al momento de las alas, como es en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a transformar estas dos platabandas en dos piezas a tracción y a compresión. Eso es lo que está acá. Es decir, tomamos el momento que está transmitido por las alas, dividimos por la altura y eso nos da un cierto NF, que es una fuerza de compresión en el ala de arriba y de tracción en el ala de abajo. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular, obviamente, la platabanda que está traccionada. ¿Por qué? Porque en las platabandas digamos, en cualquier pieza que está comprimida, si nosotros tenemos el cuidado de que la platabanda sea compacta, no va a haber ningún tipo de problema. En cambio, nosotros cuando tenemos una platabanda traccionada, tenemos descuentos de sección que va a hacer que se ponga en peor condición con respecto a la de arriba. ¿Se entiende eso? Bien. Yo no entendí, profe, ¿puede repetir, por favor? ¿Quién habla? Yo, Luciana, Timón. Ahí está, bien. Un minuto. Cuando nosotros, ¿entendiste esto acá? De la fuerza. Sí, esa parte sí. Ajá. Lo que dijo después no escuché bien y no entendí. Bueno, nosotros tenemos que la platabanda de arriba, por más de que nosotros pongamos bulones, si nosotros solamente controlamos la compacidad de la sección, con lo cual no va a haber pandeos locales, la platabanda de arriba va a estar en mejores condiciones con respecto a la platabanda de abajo. ¿Por qué? Porque a la platabanda de abajo, por estar a tracción, nosotros necesitamos hacerle el descuento de los agujeros. Entonces tenemos menos sección comparado con el proceso de cálculo de una platabanda comprimida. ¿Se entendió ahí? Sí, gracias. Ok, bien. Muy bien. Acá fíjense una cosita. El ejercicio en vez de predimensionar con el ancho del ala, predimensiona con el espesor. Yo hubiese adoptado el ancho del ala como parámetro a adoptar y hubiese calculado el espesor mínimo que tengo que tener para poder transmitir este esfuerzo NF. Fíjense una cosita. Aquí dijimos que íbamos a trabajar con la platabanda traccionada. Entonces, dice, se proponen 2 filas de bulones cada uno. Esto tiene que ver con los gramiles de los perfiles, digamos. Solamente podemos colocar 2 filas de bulones. El número lo propone ahí, como tira un número, pero este valor se podría calcular. Y aplica los estados límites correspondientes a la tracción, que era el capítulo de fluencia en la sección bruta y rotura en la sección neta. Cualquier pieza que está
sometida a tracción, tiene que poder resistir esos dos estados límites. Entonces, calcula que la sección bruta, despejando de la ecuación esa, la sección bruta tiene que ser por lo menos 18,36 y que la sección neta, que en este caso, por estar todas las partes de la sección unida, la sección efectiva es igual a la sección neta, tiene que ser como mínimo 13,99. Con estos dos valores, vamos a fijarnos vamos a fijarnos alguna planchuela o alguna chapa que vayamos a colocar como plata banda. ¿Por qué hago la distinción entre planchuela y chapa? Yo no sé si se lo mencionaron los otros docentes, pero se lo menciono yo ahora. Planchuela es como un fleje que tiene 6 metros de longitud y está laminado en caliente. Si ustedes van a las tablas de Asindar, van a encontrar los espesores y anchos que vienen y esas piezas se compran. Y cuando yo hablo de chapas, son chapas que vienen o de 1,44 por 2, 1,22 por 2,44 o de 1,5 por 3 metros, son chapones grandes, a los que hay que cortarle un pedacito, es decir, hay que agarrar y hacer un recorte de esa chapa. Obviamente cuando se trabaja con este tipo de cosas, se elige trabajar por lo general con planchuelas. ¿Por qué? Porque hay que hacer un solo corte, que es el de la longitud que necesitamos para hacer la unión. Pero si hubiera la posibilidad de utilizar un recorte de chapa, también podríamos ocupar. Muy bien, acá está diciendo que si nosotros tenemos que el área bruta de la cubrejunta o de la plata banda en realidad es B sub F por T sub F, supraíndice C, tiene que ser por lo menos 18,36, que es lo que calculamos acá arriba, y el espesor es 1,27, que es media pulgada, 12,7 milímetros. Resulta como mínimo el ancho 14,5. Y acá dice, se adopta 16 centímetros por distribución de bulones. Claro, tiene que adoptar un ancho que le permita colocar los bulones. Tiene que ver con las líneas de gramil. Muy bien, ahí pasa a la parte de la unión abulonada, es decir, ya considera como que estos bulones, esta planchuela ha sido preadoptada o predimensionada en 16 centímetros por media pulgada. Y dijo que iba a colocar 2 filas de 4 bulones y adopta diámetro 16 milímetros. ¿Cómo hacemos esto nosotros en nuestra asignatura? Mediante lo que llamamos la fórmula del diámetro recomendado. ¿Recuerdan la fórmula del diámetro recomendado? Era, nos daba, el diámetro era igual a la raíz de 5 veces T mínimo. T mínimo era el T mínimo, el espesor mínimo de las piezas a unir, introducido en centímetros, es decir, en este caso sería 1,27, menos 0,2. Y ese resultado nos daba un diámetro en centímetros. Nosotros calcularíamos ese diámetro recomendado y podríamos aproximarnos a esto de acá. Acá, digamos, no está mal agarrar y decir 16 milímetros de diámetro para los bulones, calidad ISO
8.8 con agujeros normales. Bien, el diámetro de cálculo va a ser, acá hay un error. Fíjense, dice que el diámetro de cálculo es 2 milímetros mayor que el diámetro nominal del agujero. El diámetro nominal es lo que se llama el diámetro del bulón. Al diámetro del agujero se le llama diámetro del agujero. Es decir, esto que acá figura como D nominal es D del agujero, 18 milímetros, y el diámetro de cálculo, que es ese diámetro que fuera del agujero por el hecho de taladrar o punzonar o hacer el agujero, es toda una zona que resulta fisurada en las piezas y que no debe ser tenida en cuenta como área resistente, efectivamente resistente, porque está todo fisurado. Es de 20 milímetros. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, el área neta es el área bruta menos 2 veces, porque ponemos 2 filas de bulones, el diámetro de cálculo por el espesor de la curejunta. Y eso nos da 15,24 mayor a los 13,99, por lo tanto, verifica si nosotros adoptáramos bulones de 16 milímetros. Muy bien. Acá se determinan la separación, distancias máximas y mínimas según todos estos artículos que ustedes ven acá, el J33, J34, J35. La separación mínima tiene que ser 3 diámetros como mínimo, y la separación máxima tiene que ser 24 veces el espesor que estamos trabajando, que en este caso fíjense, 304,8 milímetros, y la norma marca que tienen que ser como mínimo 300 milímetros. Evidentemente, acá adoptó como separación longitudinal 50 milímetros. Y luego están las distancias a los bordes. La distancia a los bordes mínimo es 1,75 veces de D, eso está en esa tablita que creo que es J34, ahora seguramente la vamos a ver, por el diámetro nominal, 2,8, y esta es la distancia que ha adoptado a los bordes, 40 milímetros. A ver un poquito, a ver si lo encuentro acá en mis apuntes. Sí, 40 milímetros ha adoptado a los extremos de las planchuelas. Es decir, todas estas distancias son en sentido longitudinal, en el sentido de la longitud de la viga. Muy bien. A ver si está, creo que está acá abajo, fíjense. ¿Ven? Ha separado 50 milímetros cada centro, y al extremo de esta planchuela que va a colocar acá hay 40 milímetros, y al extremo del perfil hay 40 milímetros. El ancho de la curejunta es 160 milímetros y el ancho del ala es 200 milímetros. Muy bien. Ahí va a ser la verificación del estado límite de la rotura del bloque de corte. Cuando ustedes saben de que tienen una pieza que está traccionada, tienen que hacer la rotura del bloque de corte. ¿Podría hacerlo en este momento o podría hacerlo? A mi entender, debería haber verificado primero que el diámetro de 16 milímetros, que está por acá, a ver, acá, el diámetro de 16 milímetros, la cantidad de bulones que coloca, sea satisfactorio para poder tener ya una configuración estable en este grafiquito acá. Es decir, vamos a suponer nosotros adoptamos un diámetro de 16 milímetros y calculamos el número de bulones. Entonces vamos a suponer que en vez de que nos diera
8, hubiésemos tenido que poner 10. ¿Sí? Tendríamos que poner 2 más acá, y la configuración que vamos a tener en el bloque de corte y en el aplastamiento va a ser distinto. Es decir, que no nos conviene calcular primero el bloque de corte. ¿Sí? El fenómeno del bloque de corte. Bueno, con respecto a la rotura del bloque de corte, ustedes saben que la rotura puede producirse de esta manera, así. ¿Sí? Es decir, se puede generar así como un desprendimiento, de que quede toda la parte central y esta parte de acá atrás desprendida, y la otra parte unida a la viga. ¿Sí? ¿Se entiende? La rotura del bloque de corte puede ser así, o también puede ser así. Es decir, que solamente la parte central quede unida. A ver si tengo un grafiquito, se los muestro ahí en la cámara, porque creo que lo tenía. Sí, claro. A ver si me ven. Indíquenme un poquito. Ahí está, ¿lo ven todos? Se ve bien. Sí, se ve. Bueno, esto sería la rotura. Acá también tengo otro, a ver. Un minutito, ahí está. Sí. Nosotros podríamos tener esta situación de acá, o podríamos tener, a ver si se ve, esta situación de acá. Ven que son complementarias, ¿no? Acá hay una parte que se está rompiendo, que es la de afuera, y acá la parte que se está desprendiendo es la parte central. No sé si se alcanza a ver. Sí, se ve bien. Es como una T, la segunda es como una T y la otra es como dos franjas. Bien, ¿qué es lo que determina que ocurra una u otra situación? Es muy sencillo. Fíjense que nosotros acá, esta pieza que está acá, es una pieza de espesor uniforme. Es decir, que nosotros vamos a tener esta sección, estas secciones van a ser comunes, las secciones de corte van a ser comunes a ambas formas de rotura, ya sea la que les mostré primero como la que les mostré después. Lo que va a determinar cuál va a ser la sección que se va a romper van a ser estas detracciones, es decir, si la suma de esta distancia más esta distancia es menor a la suma o a esta distancia del medio, obviamente el desprendimiento se va a producir acá. Si esta parte del centro es menor, el desprendimiento se va a producir como si fuera una U. Acá, esta parte del medio se va a desprender. ¿Quedó claro? Más o menos. Repetimos. ¿Está bien? ¿Puedo repetir? Muy bien. ¿Cómo va a ser la falla? Es decir, nosotros podemos predecir más o menos dónde va a ser la falla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, en este caso, esta sección, o sea, se puede romper, como les mostré recién, formando una T, así, acostada, o formando como si fuera un rectángulo central, y eso es lo que se rompe para afuera, ¿sí? ¿Qué es lo que va a determinar cuál de las dos formas va a ser la forma de rotura? Es si estos dos lados son comunes a las dos roturas, lo que va a determinar cómo se rompa el bloque de corte va a ser la sección que tengamos atracción. En un caso es esta más esta, y en el otro caso es esta, la que sea menor de las dos. Eso lleva a que concluya que la menor área. Exacto, es la menor área porque tenemos el mismo espesor en todo, digamos. Como tenemos el mismo espesor en todo, nosotros medimos estas longitudes y ya sabemos cuál de las dos formas va a ser la forma de rotura. ¿Estamos? ¿Saldada la duda? Sí, sí. Muy bien.
Vamos, avanti. Muy bien. Acá también yo discrepo un poquito, como se ve ya yo discrepo con todo acá, ¿no? Pero bueno, yo discrepo un poquito con la forma de cálculo que tiene de las áreas brutas y netas de corte y tracción. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo considerar primero las áreas brutas, es decir, vamos a suponer que nuestra forma de rotura fuera esta. El área bruta de corte va a ser 40 más 50 más 50 más 50, más así, como lo acabo de decir, digamos, desde acá, hasta el medio del bulón. Para las de corte y las de tracción va a ser 2 veces 30 milímetros. Es bien sencillito, todo multiplicado por los espesores. Fíjense lo que les acabo de decir recién. Área bruta de corte es 2 veces 4 más 3 por 5 por 1,27. 4 es esta distancia, más 3 por 5, por 1,27, que es el espesor que tenemos de la chapa. Luego, a esta área bruta de corte, nosotros agarramos y decimos, a ver, ¿cuántos agujeros tenemos? 1, 2, 3 y medio. Le restamos esos 3 y medio diámetros de cálculo. Eso es también... hay que marcarlo, siempre se trabaja con diámetros de cálculo, 3,5 de cálculo, acá está, 3,5 por 2, fíjense que esto lo tenemos calculado acá abajo, restamos esta partecita y obtenemos lo que sería el área neta de corte. Lo mismo con el área neta de tracción, estamos considerando dos partes, una acá y una acá, de 30 milímetros, 2 por 3, por 1,27. Y luego restamos la mitad de este bulón y la mitad de este bulón, es decir, un diámetro de cálculo, que es lo que está acá, 2 por 0,5, es lo mismo. Por 1,27. Es 2 por 2 menos 0,5. Bueno, eso nos termina dando el área neta de tracción. Luego se sigue, a ver si lo tengo marcado acá en la norma, a ver si va. Bueno, acá están las separaciones mínimas. Vuelve acá. Acá está. Muy bien. Vieron que la resistencia al bloque de corte tiene dos fórmulas distintas según sea que la tracción sea preponderante por encima del corte o el corte sea preponderante por encima de la tracción. Tienen dos fórmulas distintas. Bueno, se verifica esto. Una vez que verificamos cuál de las dos partes es mayor que una que otra, utilizamos o esta fórmula de acá o esta fórmula de acá, con un coeficiente de resistencia de 0,75. Y eso es lo que está ahí en el cálculo este. Se fija a ver si FU por el área neta de tracción es mayor o menor que 0,6 de FU del área neta de corte, y entonces dice, bueno, ocupo la segunda fórmula. Hace el cálculo y eso lo compara con la fuerza NF que está solicitando a esa pieza. Ahí vamos a mirar el tema de la cantidad de bulones que tenemos, que colocar. La resistencia de diseño de cada bulón es el coeficiente de resistencia, que es 0,75, por Fn, que es la tensión a corte de cada bulón, por el área del bulón, por el coeficiente este de homogenización de unidades. Fíjense, esto sale de esta tablita que está acá. Trabajábamos con bulones ISO 8.8, que dice que la resistencia al corte es
330 cuando la rosca no está excluida de los planos de corte, y 415 cuando la rosca está fuera de los planos de corte. Eso es lo que está acá. 320 considera como que, perdón, acá esto está mal, es 316. A ver. Sí, es 316. 330, no 320. 330. Entonces acá le dará una resistencia un poquito más grande, que es 49,77. Acá. El área del bulón se obtiene con la fórmula clásica, es decir, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y si esto puede resistir un bulón, nosotros agarramos la fuerza total que tenemos sobre la planchuela, dividimos por el número que representa la resistencia de cada bulón, y eso nos va a dar la cantidad de bulones que tenemos que colocar. Bueno, ahí está, verifica que está, fíjense que la diferencia que hay es mínima acá, así que se considera que está bien. Resistencia al aplastamiento en la chapa de los agujeros. Acá siempre tenemos una discusión con los alumnos por el tema del famoso LC. El LC uno debe tomarlo como si fuera parte de la resistencia total que tenemos en una fila. Cuando tenemos un elemento en fila, si bien vieron que el ingeniero Brade le debe haber dicho que el más importante es el último bulón que nosotros tenemos, pero es mejor calcularlo con el LC total, porque toda la fila colabora. Digamos, es una discusión como quién nació primero, si el huevo o la gallina. Pero si se rompe el último, se disminuye la resistencia de toda la fila. Bueno, así, pero bueno, podemos adoptar LC como la distancia al borde final y comparar. Fíjense que acá calcula el LC para toda la fila de bulones, para las dos filas, y luego lo compara con la carga total. Si nosotros vamos a adoptar la otra forma, que es verificar el último buloncito que tenemos en la fila, vamos a tener que comparar, en vez de comparar con NF, vamos a tener que comparar con NF dividido el número de bulones, que es la carga real que tiene ese agujero al aplastamiento. La norma tiene una distinción acerca de si son agujeros normales y de considerar cuando en el proyecto la deformación alrededor del agujero para cargas de servicio es importante o no es importante. ¿Qué es esto? Digamos que, bueno, hay construcciones en las cuales, a ver, les doy un ejemplo, un andamio, por ejemplo, una situación de andamiaje. No estamos hablando de los andamios comunes, sino un andamiaje más grande, digamos, que se manda a hacer. La deformación alrededor del agujero para una construcción que no va a estar a lo largo de la vida útil de la obra, sino que es una construcción auxiliar, la deformación alrededor del agujero no es importante. En cambio, por ejemplo, en el empalme de una viga sí es importante tener en cuenta la deformación que va a ocurrir por aplastamiento. Y esta fórmula, que es, a ver si la tengo por acá programada, no la tengo programada, esta fórmula acá, que es la de la J, del apartado de aplastamiento, que es J310,
dice que la resistencia al aplastamiento nominal es 1,2 de esta distancia LC, que es la distancia libre entre bulones, multiplicado por el espesor, multiplicado por la tensión de rotura, pero nunca este número que resulte de esta expresión tiene que ser mayor que 2,4 por D, que es el diámetro nominal del bulón, por T, que es el espesor el menor espesor de la unión, por la tensión de rotura del bulón. Perdón, la tensión de rotura de la chapa. Muy bien, hace este cálculo. LC es dos filas de 4 bulones y restado, acá está mal esto está mal, es incorrecto, considerar 1,8. Hay que considerar 2 centímetros. Hay que considerar el diámetro de cálculo en el cálculo del LC. Y después dice más 6 por 5 menos 1,8. Es la última partecita que tiene ahí. Perdón, esta es la última partecita y estos son los otros 3 bulones que estamos teniendo. Multiplicado por 370 por 1,27. Esto da 1432. Y hace el cálculo acá para un bulón, es decir, toma 2,4 por 1,6, 1,6 era el diámetro nominal del bulón, y eso me da 180,44 para cada bulón. Luego debo multiplicar por 8, me da 1083, por lo tanto, este valor es el que debemos comparar. Este valor va a ser. ¿Está bien? Sí. ¿5 menos 1,80 está bien o Perdón, no sé ni qué me habla, ni... Martín, recién en la fórmula que estaba diciendo. Acá. Como corrigió el diámetro de cálculo anteriormente 1,8, el 5 menos 1,8, ese también es diámetro. ¿Está mal hecho? No. Cuando uno hace el cálculo del LC, el LC ustedes lo deben interpretar como lo siguiente. Ustedes imagínense lo siguiente. Ustedes imagínense que tienen una planchuela o una madera también. Es el fenómeno de aplastamiento. Que a donde está por terminar la planchuela o la madera, ustedes hacen un agujero y ponen un bulón ahí. Y luego le hacen tracción. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a romper? Claro, porque no tiene material detrás. Pero si ustedes le dejan un pedacito de una cierta distancia al borde, es muy probable de que tengan que hacer mayor fuerza para producir una rotura, un aplastamiento. Eso es lo que representa este LC. Ese LC se calcula con el diámetro de cálculo, no con el diámetro del agujero. ¿Por qué? Porque está roto. O sea, cuando nosotros hicimos el agujero, rompimos alrededor 2 milímetros más y en realidad tenemos una zona debilitada de 2 centímetros en vez del agujero que es 1,8. Ahora, este diámetro que está acá es el diámetro nominal del bulón, es decir, es ver cómo el bulón se apoya sobre la chapa con su fuste. Entonces, este valor que está acá, 1,6, es correcto. ¿Está respondido? Sí. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta por ahora más o menos? ¿Hay alguna preguntita que les haya quedado por ahí antes de seguir? Porque acá terminaría lo que es la platabanda y empezaríamos con lo que es las juntas del alma. ¿Les quedó alguna duda de lo que hicimos? Vamos a volver atrás un poquito para resumir en 2 minutos qué hicimos. Nosotros agarramos y por una relación de inercias calculamos cuánto del momento flector le correspondía a las alas y cuánto del momento flector le correspondía al alma, ¿sí? Luego decidimos que íbamos a poner
dos piezas que se llaman platabandas, que son las cubrepuntas de ala, estas piezas que vamos a colocar acá, y como esta estaba a compresión y esta estaba a tracción, decidimos calcular la que estaba a tracción. Calculamos la fuerza que debía transmitir como momento flector dividido de esto. Fíjense que acá dice conservadoramente. ¿Por qué? Porque en realidad NF es el momento flector, dividido la distancia que hay entre los baricentros de las platabandas, de acá hasta acá, pero tomamos como que es desde la altura del perfil a la altura del perfil, con lo cual este valor se me hace más grande. Hacer este valor más chico, este valor se me hace más grande. Muy bien. Al tener una pieza a tracción, ¿qué estado límite aplicamos? El de fluencia a la sección bruta y en el de la rotura a la sección neta. En la fluencia a la sección bruta podemos obtener qué sección bruta tenemos que tener, entonces aproximadamente podemos adoptar un espesor y un ancho, y también para verificar la segunda condición podríamos adoptar un diámetro de bulones. Un diámetro de bulones. Una vez que tenemos eso, podemos, con el diámetro de los bulones, podemos obtener lo que llamábamos el área efectiva neta. Hacemos las separaciones y las distancias mínimas para poder efectuar para poder hacer las verificaciones de la rotura por bloque de corte y del aplastamiento. Recuerden acá que yo les dije que antes de hacer esto, yo hubiese calculado la cantidad de bulones que teníamos que poner. Es decir, hacíamos la resistencia de diseño de los bulones como lo que carga cada bulón al corte, entonces la fuerza total dividido lo que carga, lo que puede aguantar cada bulón al corte, nos da el número de bulones. Entonces, una vez que tenemos eso, configuramos la unión y hacemos lo del bloque de corte y lo del aplastamiento. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda ahí en el transcurso de todo esto? ¿No? ¿Seguimos avanti? Una cosa, hoy dijo Inge que si queremos hacer para un solo bulón, ¿qué cambiaría en la fórmula de RN1? ¿Cambiaría el LC? Porque en este caso está haciendo con... Claro. O sea, en este caso serían 2 bulones por 4, o sea, quedaría, a ver, ¿ves acá? Toda esta parte la sacarías. 6 por 5 menos 1,8 la sacarías porque son los bulones que están en la parte interior. Entonces, y lo que deberías comparar acá sería NF dividido el número de bulones multiplicado por 2. Claro, 2 bulones. Por los 2 bulones últimos, digamos. ¿Está claro? ¿Seguimos? Sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos. ¡Epa! En el chat le preguntaron algo. Gaby Escobar, bien. Es el canto del perfil, la altura del perfil. A ver si está por acá. Esta es la altura de... Si vos tenés que reemplazar un cierto momento flector por una fuerza de compresión normal a la pantalla y una fuerza de tracción normal a la pantalla que va a estar acá abajo, arriba y abajo, vas a tener un cierto brazo de palanca que puede ser la distancia que los separa a esas dos fuerzas. ¿Está claro? A ver si me contesta por ahí.
Ah, perfecto, gracias. Perfecto. ¿Listo? Sigamos con el curejunta del alma. Bien. Para el curejunta de alma tenemos que mantener la relación que hemos mantenido. Así como dijimos que los esfuerzos debían ser proporcionales a las inercias, también las inercias entre sí deben ser proporcionales. Es decir, la inercia que tiene el alma del perfil, vamos acá, la inercia que tiene el alma del perfil dividido la inercia de las alas del perfil tiene que ser igual a la inercia de las curejuntas con respecto a la inercia de las platabandas de ala. Es decir, nosotros tenemos este valor, tenemos este valor de acá porque lo acabamos de dimensionar, nos queda esta partecita acá. Calcularla. Entonces, nosotros tenemos que tratar de asemejarnos lo más posible a este valor que vamos a tener acá. Vamos a despejar la inercia de la curejunta de alma y vamos a tener que aproximarnos mucho a este valor que está acá. Aquí adopta dos curejuntas. Nuevamente, a mi entender, está mal lo que está haciendo porque despeja la altura. La altura de las curejuntas, a ver si hay algún grafiquito por acá. Un minuto. Ahí está. La altura de las curejuntas, por lo general, así como yo les decía que por razones de estética uno tiene que llevar las platabandas hasta los bordes, la altura de los curejuntas deben ser llevados por lo menos hasta la zona recta del alma, por una cuestión de estética. Va a quedar una chapa más fina, va a quedar más presentable, no se nota que hay un chapón ahí en el medio. Se nota menos, constructivamente más elegante. Entonces lo que yo hubiese hecho sería adoptar H sub W del perfil y despejar T sub W. Acá hace lo inverso, adopta el espesor y calcula H. Y fíjense que lo compara con la distancia entre radios de encuentro a la alma, que eso es lo que nosotros llamamos H sub W. Bien, la curejunta, en este caso, va a estar sometida a el momento MW que habíamos calculado al comienzo, es decir, la porción del momento flector que es tomado por el alma y la totalidad del corte. La pieza que nosotros vamos a trabajar es esta pieza que está acá. Una pieza simétrica, que tiene 4 agujeros acá y acá fíjense que hay una línea de simetría y del otro lado hay otra parte igual. Y acá dice, se propone el siguiente esquema de unión, 4 bulones iguales a los utilizados en el ala. Es decir, va a colocar 4 bulones de 16 milímetros, lo cual es correcto, ya que por lo general hay que tratar de uniformizar los diámetros de bulones para que la gente no se confunda. Da lo mismo que coloquen 16 todo acá y 16 todo en el alma. Muy bien. La fuerza a transmitir, esto era lo que le decía recién, la totalidad del corte y el momento que va al centro del empalme. Fíjense una cosita, calcula al centro de gravedad de la bulonadura. Nosotros vamos a tener que, en esta línea,
en esta línea, la línea de simetría, nosotros si cortamos el resto de la plata de la cubejunta, vamos a tener acá un momento flector que tracciona abajo y comprime arriba a esta chapa, y el efecto de corte. Y eso es equivalente, vieron en teoría, no sé si están leyendo teoría, pero hay una demostración en la cual se hace el cálculo de bulones cuando la resultante de los esfuerzos no pasa por el baricentro de la unión. Hay que trasladar todo al baricentro de la unión. Entonces, el corte se traslada acá, y para trasladar el corte acá, sumamos el momento más la distancia que hay entre este punto, que es la línea de simetría, y el centro de gravedad de la cubejunta. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Estamos llevando los esfuerzos acá al centro de gravedad. Cuando se trabaja con uniones, por lo general se trabajan con métodos elásticos, es decir, no se consideran métodos plásticos en el cálculo de los bulones. Entonces, por cada bulón vamos a tener una fuerza de corte, que es el corte actuante, que es este que está acá, 41,6, dividido la cantidad de bulones. Y debido al momento, fíjense en la teoría, que estaba esta fórmula, es la distancia desde el centro de gravedad al centro del bulón, un radio, como si fuera un radio, y dice que es la fuerza debida al momento, va a ser el mismo momento por el radio dividido la sumatoria de los radios al cuadrado. Bueno, eso es lo que nos da la otra componente, es decir, nosotros vamos a tener acá, voy a tratar de agrandarlo, cosa que se vea lo mejor posible. Nosotros acá vamos a tener un esfuerzo de corte hacia abajo, lo que va a producir en los bulones unos esfuercitos verticales, y un momento que va a producir unos esfuercitos en los bulones que van a ser normales al radio. Traten de imaginarse como si eso girara alrededor del centro de gravedad y los bulones lo estuvieran resistiendo así, así, así y así. Eso es lo que calculamos acá. Luego, aplica el teorema del coseno para dos fuerzas que no están a 90 grados. Para ello tiene que calcular el ángulo es sencillo de calcular, y aplica el teorema del coseno para hallar la resultante entre este valor de acá y este valor de acá. La resultante le da 95,5, y decía, para un bulón de diámetro 16 milímetros, ya lo teníamos calculado, era 96,53, mayor que los 95 que calculamos, verifica. Para hacer la resistencia al aplastamiento, compara lo que es 2 veces el espesor de las cubejuntas con el espesor del alma. ¿Para qué? Para saber en dónde, qué espesor debe tomar para verificar el aplastamiento. Y acá lo que hace es verificar el aplastamiento con respecto a uno de los bulones y a la distancia más pequeña que tiene. A ver si nos entendemos con el gráfico. Acá está. Acá. Digamos, de acá a acá hay una distancia que es mínima. Si el aplastamiento nosotros lo consideráramos al LC en esta distancia que es mínima,
y nosotros tenemos que la resultante va así de manera diagonal, esta distancia que está acá, que es el LC real, es mayor a esta distancia que está acá. Entonces, si esta distancia que está acá me verifica, obviamente que esta distancia que está acá me verificaría también. Y es lo que hace acá. Acá nuevamente se equivoca al calcular con el diámetro del agujero. Es 1,2 por 4. 4 es esta distancia acá. Esta distancia acá es 4 centímetros. Y le resta el diámetro, la mitad del diámetro del agujero. En realidad tiene que restar la mitad del diámetro del cálculo. Por el espesor mínimo, por 370 me da 140. Afectado del coeficiente de resistencia me da 105. Mientras que la otra partecita de la fórmula me da 108, por lo tanto este es el que debo prestar atención, que es mayor que la fuerza que está actuando sobre cada uno. ¿Se entendió lo que pasó acá? ¿Hay que repetir o no? ¿Seguimos? Perfecto. Lo que hicimos acá fue proponer 4 bulones del mismo diámetro, proponer una cierta geometría y calcular a ver si los bulones que estábamos proponiendo eran correctos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora debemos verificar los purejuntas de ALMA a la resistencia que, digamos, acabamos de verificar el medio de unión, ahora debemos verificar de que ese par de purejuntas no se rompa. Y para calcular estos parámetros que están acá, ustedes no se preocupen por estas fórmulas que están acá en el apuntecito que yo les voy a poner. Hay un anexo de cómo se calculan estas cositas que están acá. Es muy sencillo, pero hay que descontar los agujeros para obtener los parámetros con los descuentos de agujeros. Esta solicitación que teníamos acá, ya la conocemos. Esta es la que tomaba el ALMA y este es el corte total. Y entonces, nosotros para hacer la verificación a flexión, vamos directamente a hacer la verificación de pandeo lateral, ya que ahí nos vamos a dar cuenta si plastifica o no plastifica. Entonces, para esa sección, tenemos que aplicar esta formulita que está acá, que está en el capítulo F, anexo 1. Esa es la fórmula, ese 26 que está ahí, ustedes lo van a encontrar en el reglamento como 1,3 de por 10 a la menos 4 de E, si mal no me equivoco. Ahora vamos a mirar un poquito. Debe estar por ahí. Ahí está, esta fórmula. Y acá quiero que lo anoten si tienen su reglamento a mano. Este valor LP que está acá, 1,3 por 10 a la menos 4, está incorrecto este 10 a la menos 4. La fórmula F1,5 y esta F1,5A también está mal. Es por 10 a la menos 3, corrijan eso. O si quieren hagan la uniformización de unidades para LP, para cargas en el ala superior o en el ALMA. Pero si yo hago 1,3
por 10 a la menos 3 por E me van a dar los 26 que yo les estaba mostrando acá. Fíjense que acá no hay E ni hay 10 a la menos 3. Me va a dar algo muy parecido a 26. Esta es la LP y acá se calcula el momento plástico. Hay que calcularlo al momento plástico. El momento plástico de una sección rectangular da lo mismo calcularlo como 1,5 de el momento elástico, que es FI por SX, o es indistinto calcularlo como FI por ZX, que me da 60,2. 60,2, a ver dónde teníamos la solicitación, es menor que 60,8, pero esto va dividido 2. Estos valores que tenemos acá son totales y nosotros tenemos 2 cubrejuntas, por lo tanto vamos a tener 30,4 aproximadamente sobre cada cubrejunta y 20 y pico de corte sobre cada cubrejunta. Es decir, que este momento plástico de 60,20 está súper correcto. Luego calcula la longitud de pandeo lateral límite LR como 400 de RI. Eso es lo mismo que estábamos diciendo recién, solamente que lo van a encontrar en el reglamento con otra forma. A ver. Acá está. Como este valor que está acá. A ver, espérenme un ratito. No, esta es. A ver, a la superior. Es esta fórmula que está acá. Miren, 2 por 10 a la menos 3 de RI por E, porque es para barras de sección rectangular maciza. Esta es la que deben aplicar. Y aplicar con cargas aplicadas en el alma. Muy bien. A ver, volvamos para atrás. A ver. 2 por 10 a la menos 3 por E les va a dar aproximadamente este valor de 400. Como les decía hoy, el momento elástico es el módulo resistente por la tensión de fluencia. Me da este valor de acá, podemos calcular LR, y entonces ya tenemos los dos límites. El primer límite, que es 1,34, LB es mayor que el LP de pandeo lateral, por lo tanto hay que verificar el pandeo lateral, acá el LB es menor que 32, por lo tanto deberíamos hacer la fórmula esta que está acá. Les voy a mostrar. Un minutito. Y para atrás, para atrás. Un minuto, ya sirve. Nosotros deberíamos aplicar esta fórmula que está acá, que es una recta de interpolación entre ambas situaciones, la de plastificación y la del pandeo elástico. La del pandeo elástico corresponde a LR, y la plastificación, bueno, ustedes ya saben. Como no ocurre, como digamos estamos trabajando con una pieza auxiliar,
dice que el momento nominal es mayor que MR y menor que MP. Obviamente, este valor es mínimo y este valor va a ser mucho mayor. Por simplicidad se verifica con el momento nominal igual a este. A ver si se entiende lo que hizo el reglamento. En vez de hacer la interpolación entre ambos momentos, que era lo que vimos en esa fórmula, agarra y dice, bueno, el momento nominal es este valor del momento elástico. Para las dos cures juntas es 70,74, mayor que los 60,84 que teníamos antes. Con lo cual estamos en buenas condiciones. Y lo mismo hace la verificación al corte acá en términos de tensión. Cuando nosotros estamos trabajando con secciones rectangulares, no se olviden de que no podemos considerar el corte como de valor uniforme, sino que tenemos que trabajar con la fórmula de Collignon, que es que la tensión de corte máxima es 1,5 veces el corte dividido el área. Eso era la teoría de Collignon básica de resistencia de materiales. Entonces, lo que calcula acá es la tensión de corte en cada cubrejunta. Fíjense que 41,6 era el esfuerzo en toda la sección, lo divide por 2 y lo multiplica por 1,5, y esta es la sección de un cubrejunta, me da 10,06 megapascales. Esa es la tensión máxima de trabajo que está teniendo la cubrejunta. Y esa tensión tiene que ser menor que 0,6 de la tensión de fluencia afectado por el coeficiente de resistencia. Ese valor es 126 megapascales, mucho mayor que este valor que está acá. Con lo cual nosotros podemos decir de que la cubrejunta está en condiciones, en buenas condiciones, para resistir los esfuerzos que tenemos en la sección de empalme. Gente, ¿hay preguntas con respecto a esto? Porque aquí termina el práctico, ¿no? No hay preguntas. Les recuerdo que ahora dentro de un rato va a ingresar el ingeniero Galíndez para darles estructuras de hierro redondo. Así que no se borren. No se borren ahora. Él va a aparecer en cualquier momento y bueno, vamos a estar acá. Muchas gracias, Ike. Uno de uno. A ver, ¿quién va primero? ¿A qué hora más o menos? Va a estar yo calculo que 5:30. A las 18. A las 6 dicen el aula. O 18 horas, bueno, lo que pasa es que habíamos pensado que iba a ser que yo me iba a extender hasta las 17:30, bueno, me adelanté un poquito. A mí me interesa que le peguen una miradita un poco a lo que acabamos de dar, y si tienen alguna consulta, yo dispongo del tiempo como para responder esas consultas. Dale, Inge, muchas gracias. Muy bien. Yo permanezco acá hasta que aparezca el ingeniero Galíndez,
y yo voy a seguir trabajando de ¿cómo se llama? De host acá, de, de presentador acá. ¿Mm? Él va a entrar como invitado. ¿Mm? Dale, gracias, Inge. Muy bien.